A continuación, daremos paso a la presentación del libro Morena en el Poder, los primeros 3 años 2018-2021, con la presencia del autor, el doctor Juan Pablo Navarrete Vela. Cedemos la palabra a la doctora Verónica Correa Flores, moderadora de la mesa. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la última actividad de este día, de esta jornada. Esta jornada termina con la presentación del libro Morena en el Poder, los primeros 3 años, 2018-2021, del autor Juan Pablo Navarrete Vela. El doctor ya lo presentamos previamente, pero bueno, voy a comentar en breve que el doctor nos acompaña de la Universidad de la Ciénega, Michoacán. Es doctor en Estudios Sociales y Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Realizó una estancia postdoctoral en la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y también tuvo una participación de una estancia de investigación de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Para presentar el libro nos acompaña el maestro José Arcadio Oliveros Cuevas, docente e investigador de tiempo completo de la universidad. Me equivoqué, pero docente de la universidad, tengo aquí un detalle. Y nos acompaña también el licenciado Saúl de Jesús Cuellar Valdivia, maestrante de la Universidad de Guanajuato, la maestra Sandra Román, que nos acompaña también, profesora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y se incorpora a esta mesa más tarde la maestra Carol Berenice Arellano Rangel, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Entonces, damos inicio a esta presentación. Le cedo la palabra al licenciado Saúl de Jesús. Pues agradecer a la doctora Vero, a la doctora COVID, porque fue como el vínculo para poder yo participar aquí, estar en esta mesa, a los compañeros comentaristas, y felicitar al doctor Navarrete por su obra, por su libro, que pues me parece muy, muy pertinente, muy completa y muy ilustradora para entender a Morena en todos sus temas o enfoques que lo engloban en el marco pues, de estas elecciones que se vienen. Pues ya que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Hace ratito ya se comentaron ciertos temas que iba a abordar, tampoco quiero como que reiterar tanto, más que, digamos, explicarles o exponerles los temas, pues me parece más pertinente platicarles un poco del libro, de alguna manera, pues para que ustedes lo consulten, para que ustedes, si están interesados, por ejemplo, en tomar a Morena como unidad de análisis, lo consulten y lo tomen y lo analicen y lo estudien. El libro me parece muy completo en el sentido de que se aborda, por ejemplo, por un lado, en el primer apartado, que es de lo que yo les voy a ver más, lo que tiene que ver con la organización interna, digamos, de Morena, ¿no? Básicamente, este debate del que ya se nos adelantó un poco en el anterior segmento, que es hasta qué punto está institucionalizado Morena y hacia dónde va, ¿no? Una vez que Andrés Manuel López Obrador, su líder carismático muy fuerte, digamos, salga de la escena electoral, ¿no? Por decirlo de alguna manera y entre comillas, ¿no? Veremos, ¿no? Entonces, ese es como un primer elemento que yo deseo destacar para quien le interese, ¿no? Conocer un poco hacia dónde va Morena, hacia dónde va su organización, su institucionalización, qué va a pasar con sus cuadros, qué va a pasar con su selección de candidatos, con su selección de autoridades partidarias, etcétera. Pues si este es como el tema que les gusta, pues yo los invito a que lo chequen en el libro, ¿no? Antes de ese tema, y creo que de esto sí no se ha hablado, el doctor Navarrete expone una especie de un estado del arte, mejor dicho, que es, digamos, la revisión de la literatura respecto a Morena, ¿no? En expone pues trabajos que se han hecho, por ejemplo, analizando la militancia, que fue el que a mí como que más me llamó la atención, creo que es el doctor Espejel,
de qué tanto se siente, digamos, representada la militancia después de esta transición de Morena como movimiento a partido en el gobierno, que es uno de los temas principales del libro. Digamos que este estado del arte aproxima a los diferentes enfoques que se pueden ver en Morena, es decir, su comportamiento electoral, el tema de la percepción ciudadana respecto al presidente, la relación de AMLO con el partido, qué tipo de izquierda, por ejemplo, a qué tipo de izquierda pertenece Morena, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que aquí tengo una lista muy buena de buenos estudios que permiten de alguna manera ir contextualizando lo que el autor va a profundizar en el libro, ¿no? Asimismo, me gustaría destacar, por ejemplo, esto que se hablaba de lo pragmático que se volvió Morena en términos de sus estrategias políticas, ¿no? Que pasó como de un movimiento más ideológico a el pragmatismo que lo llevó a ganar las elecciones. El tema que les comentaba de la institucionalidad, que a pesar de que es un partido, que hay quien dice que es poco institucional en términos de pan y bianco, pues aún así tuvo éxito electoral, como ya no lo mencionaban, y ganó las elecciones y barrió con las gubernaturas, etcétera, ¿no? Habrá que ver si se consolida esa institucionalización. Asimismo, también me gustaría destacar el tema de la aprobación del presidente en el periodo estudiado del 2015 al 2018, y esto a través naturalmente de encuestas, y la relación de AMLO con Morena a través de la disciplina partidaria, ¿no? Que esto que también ya nos comentaban, que el doctor hace como una comparación de los partidos que han estado en el gobierno y analiza si, digamos, la militancia o los cuadros se disciplinaban ante un líder o ante el partido respecto a los casos de PAN, PRI y Morena, que son los partidos que han estado en el gobierno, ¿no? Entonces, tampoco me gustaría como que llenarlos de todos los temas que están. Yo los invito a que chequen el libro. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la parte del tema organizativo, porque pues es el tema que yo estoy manejando en el contexto de Guanajuato, que es, digamos, pues el último bastión panista, ¿no? Lo que queda del PAN, ¿no? Entonces yo estoy viendo justamente cómo se está organizando Morena en esa entidad y cómo se está organizando el PAN, por ejemplo, ¿no? Entonces este libro me sirve mucho, me ilustra, pues para generar y para ver ese tipo de cosas de las que hablaba, ¿no? Los indicadores, las dimensiones, establecer bien analíticamente mi trabajo y hacerlo, como decía el doctor, serio, ¿no? Nada más de que ahí, por ejemplo, si hay una predominancia del PAN, ¿no? Por lo que dice Sartori, por más de 3 elecciones, por los márgenes de victoria, porque no ha habido alternación o alternancia, etcétera, ¿no? Entonces, para ser muy breves, pues yo los invito a que lean el libro. Sí, o sea, aquí se trata mucho Morena, comunidad de análisis, pero se analiza desde diferentes perspectivas y nos prepara para lo que se viene para las elecciones. De mi parte será todo, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. A continuación vamos a... ¿Sigues tú? No, ok. El maestro Arcadio Oliveros va a hacer sus comentarios al libro. Muchas gracias, Vero. Gracias por el tiempo completo ya. Después de buscar todas las estrategias posibles. Sí. Bueno, lo primero que tiene uno que hacer cuando se presenta un libro, desde mi punto de vista, es felicitar al autor, porque es como un hijo, ¿no? Entonces es a veces un parto bastante doloroso, todo el trámite que va en medio. Entonces siempre es un gusto que se llegue a la publicación y a la presentación, donde ya podemos presumirlo en sociedad. Entonces, enhorabuena, doctor, felicidades, gracias por elegir este espacio, esta Semana de Ciencia Política, para presentar su libro. Miren, como decía Saúl, la tarea fundamental es que lean el libro. O sea, hay que enterarse de lo que está diciendo el doctor, hay que conocerlo, hay que revisarlo. Es un excelente instrumento de aprendizaje para estudiantes de ciencia política, para aprender cómo abordar el estudio de un partido político. Con una dificultad fenomenal que tenemos los que nos dedicamos a estudiar ciencias sociales
en procesos actuales, que son procesos vivos. Morena es un proceso vivo, el sexenio es un proceso vivo. ¿Qué quiere decir? Que se nos mueve. ¿Sí? Los objetivos se van desplazando, como decía el doctor Monedero que estuvo hace rato, es como estar tratando de atrapar el conejo. Entonces, tiene muchísimas enseñanzas metodológicas que a ustedes les pueden servir. Por ejemplo, cómo hacer la selección del periodo que vamos a analizar. Entonces el doctor dijo los primeros 3 años, lo demás luego vemos. Esto es un estado del arte incluso preliminar y vamos a seguir avanzando porque el proceso vivo se sigue moviendo y hay muchos cambios. Bueno, es una revisión muy completa de trabajos además recientes. Comento brevemente también sobre el estado del arte. Trabajos, el doctor hace mucho énfasis en tratar de recuperar los más recientes, precisamente entre 2018 y 2021. Por eso habla de un estado del arte no definitivo, abierto a las posibilidades de seguir adelante. Y bueno, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, y por eso cuando nos repartíamos los capítulos, yo dije, yo también quiero hablar del estado del arte, es que en la literatura que encontramos sobre Morena, vamos a encontrar literatura sobre Morena y Podemos, por varias cosas, porque Podemos también se constituye en 2014, obviamente con las distancias guardadas, pero 2014 no solamente implicó la fundación de Morena aquí, sino que en España venimos saliendo de una enorme avalancha de movilizaciones sociales, de protestas en las calles, de la primavera árabe, del movimiento indignado, que da paso a que nazca Podemos. El caso mexicano, perdón, el contexto mexicano es diferente y sin embargo ambos partidos entran a romper con lo establecido. Es una ruptura del sistema de partidos y, como lo menciona el doctor, una amenaza para los partidos tradicionales en sus respectivos países. Implicó una reestructuración de la competencia electoral y eso vale la pena atenderlo, ¿no? Bueno, a lo largo del estado del arte, el autor va a recuperar de la literatura revisada preguntas fundamentales para tratar de entender este partido que gobierna México hoy. Por ejemplo, cito algunas de ellas. ¿Es Morena un partido de izquierda? ¿Es un partido de izquierda radical? ¿Es un partido extremista? ¿Es un partido populista? ¿Es un partido antineoliberal? ¿Cómo catalogar a Morena? ¿Cómo tratar de meterlo a un marco que nos permita analizarlo de manera concreta? ¿Es un partido nuevo o un partido en donde algunos de sus miembros son una élite reciclada de otros partidos? Es otra de las preguntas que me pareció importante. Entender estos conceptos, estas categorías, estas preguntas y tratar de ubicar a Morena en un espectro político son, como dice el doctor, verdaderos retos metodológicos, ¿no? Y pues de eso se trata. Creo que nos gustan los retos, por eso estamos aquí. De entrada se atisban algunas reflexiones preliminares, como decir que Morena presenta 2 grandes facetas. Una, un partido en campaña, que además ya decía hace rato, un partido militante, que además está en campaña permanente, que en campaña se muestra abierto, súper progresista, y ya como partido gobernante llega a mostrar algunas facetas más conservadoras en algunos ámbitos, particularmente en el manejo de la economía. Otra pregunta crucial tiene que ver con saber si el presente gobierno representa un cambio de régimen, teniendo en cuenta que opera con reglas heredadas, que tampoco ha insistido demasiado en cambiarlas, en modificarlas, y manteniendo incluso y aumentando el poder del Ejecutivo, concentrando mucho poder en la figura del presidente, y concretamente el presidente López Obrador, pues ya escuchamos en la mesa anterior, pues es un presidente que gobierna, que controla y que tiene mucha presencia. Finalmente, de esto quisiera resaltar que la discusión en torno al populismo es un aspecto que atraviesa de forma transversal todo el trabajo. Presenta discusiones de varios autores que tocan el tema y nos ofrecen distintas estrategias clasificatorias para tratar de enmarcar a los actores políticos en algún espectro del populismo. Por ejemplo, a AMLO como un gobierno populista de izquierda inclusivo, o luego a Bolsonaro como un populismo de extrema derecha. El populismo siempre es un tema, lo sabemos. De estos debates, lo que a mí me parece más relevante que recupera el autor es que el populismo es una estrategia del poder que no es patrimonio de ningún espectro
de las ideologías partidistas, sino que es utilizado tanto por la derecha como por la izquierda. En este sentido se recuerda el trabajo de Muff y Laclau cuando hablan del populismo como una estrategia discursiva, en la que el pueblo no preexiste al discurso. De los múltiples debates trabajados en el estado del arte, el autor nos recuerda que no podemos caer en la tentación de forzar todo dentro de la categoría de populismo, así como no todo en el gobierno de AMLO es populismo, y tampoco se puede hablar como tal de un nuevo régimen político, sino más bien de un régimen en movimiento. Otro aspecto destacable tiene que ver con el entramado simbólico que ha movilizado López Obrador y que tiene mucho que ver con esta idea de la presidencia, del liderazgo carismático, ¿no? Desde el asunto del avión presidencial, la apertura de Los Pinos, el descarte del Estado Mayor presidencial y la actitud propia del presidente, que es lo que comentaban hace rato los ponentes, que vemos diariamente en los medios de comunicación. El presidente que sale a la calle, que se asoma por la puerta de Palacio Nacional y platica con los transeúntes. Bueno, todo eso son operaciones discursivas, simbólicas, que han tenido pues un efecto que ya O'Neill nos dejó clarísimo, pues en el aspecto de la popularidad del presidente. Para ir cerrando, no quiero pasarme del tiempo, después el autor va a dedicar un análisis muy completo a entender cómo es que se conforma el gabinete de López Obrador. En general, cómo se conforman los gabinetes, que vale la pena leer la reflexión sobre la importancia de los gabinetes y en particular cómo se formó el gabinete de López Obrador, ¿no? Desde todos los movimientos que tienen por objeto acomodar a las élites de los altos puestos, otros que buscan permitir la entrada de actores externos a los círculos más cerrados del poder y los constantes movimientos verticales, horizontales de los funcionarios más cercanos al Ejecutivo. Movimiento vertical ascendente, vertical descendente, horizontal de mantenimiento, son algunas de las fórmulas, de las figuras que utiliza el doctor Juan Pablo para ayudarnos a clasificar y ordenar los movimientos dentro del gabinete. Otro punto fundamental tiene que ver con la paridad de género en el gabinete actual, en donde la cantidad de mujeres participantes, al menos en el gabinete inicial, que sufrió muchísimos cambios, en palabras del autor es más que relevante. Reconocerlo, entenderlo, si se le compara, por ejemplo, con el gabinete de Peña Nieto. También el doctor Juan Pablo nos ayuda a hacer un estudio exhaustivo de los perfiles y antecedentes políticos de todos los miembros del gabinete, desde sus historias familiares, formación académica, militancia o ausencia de esta experiencia en la administración pública, si vienen del sector independiente, del sector empresarial, hace una clasificación, análisis completo de todo el gabinete, sus entradas, sus salidas, debuts, despedidas, todo lo que tiene que ver con el gabinete. Voy a dejarle hasta aquí para no pasarme, ya me marca 10 minutos, quiero que hablen los demás y si me queda un ratito al rato comentaré otra cosa que me quedó pendiente. 2 minutos, perfecto, excelente. Sobre el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muy brevemente. Hablar del liderazgo político de López Obrador, pues bueno, nos remite a una discusión que ya se empezó a dar desde la mesa anterior. Un político que el doctor Juan Pablo considera de experiencia multipartidista. No podemos, esa es otra distancia con el caso de Podemos, por ejemplo. Podemos es un partido de nueva creación. Algunos de sus miembros habían militado en otros partidos, por ejemplo, el mismo Monedero, pero la mayoría se estaban estrenando en el mundo de la política. El caso de Morena es diferente. López Obrador viene de una amplísima trayectoria política, ¿no? Hablar de carisma siempre nos remite a Weber. Ya ustedes saben qué dice Weber sobre el carisma, qué dice Weber sobre la legitimidad. Y pues López Obrador a lo largo de 3 candidaturas presidenciales, pues no solamente afianzó esta figura, sino que además la fue modificando. En este espectro pragmático que ha caracterizado a Morena, ese pragmatismo electoral de los últimos años y de los últimos procesos electorales, no siempre fue así. Recordemos que hubo resistencia civil pacífica, recordemos que el discurso, y por eso es importante también tomar en cuenta el análisis del discurso político. No es lo mismo el discurso en campaña, en la calle, que ya en los espacios más institucionales. Pero ese doble aspecto también hay que estarlo discutiendo constantemente, ¿no?
la movilización social fundamental para entender el caso de López Obrador, ¿no? Por último, bueno, ya con esto cierro, la propuesta que retoma el doctor, que ya lo había comentado en la mesa anterior, de clasificar a Morena como un partido activista, nos ayuda a entender su estrategia electoral. Es un partido que está en campaña permanente. Y este hecho de estar en campaña permanente permite estar siempre posicionando los tópicos que le interesan al presidente, si lo sumamos, por ejemplo, al caso de las conferencias mañaneras. Hasta aquí le dejo por el momento. Muchas gracias. Gracias, maestro Arcadio. Y bueno, vamos a ceder la palabra a la maestra Sandra Denise Román, quien nos va a dar también su comentario. Gracias. Bueno, primero felicitar al doctor Navarrete, sí, por este libro, en el que, bueno, a mí me tocó hablar sobre la segunda parte que tiene que ver con el desempeño electoral en lo que fueron las elecciones 2019, 2020, 2021, ¿sí? Y en el que se analiza también la del 2018. Aquí lo que se analiza es el comportamiento electoral en cada uno de los procesos electorales que se llevaron a cabo desde el 2018 hasta el 2021 y se habla sobre el porcentaje de votos y el coeficiente del desempeño electoral, ¿sí? Es muy interesante el análisis cuantitativo que se va realizando de estos como dos variables, ¿sí?, que se toman en cuenta y nos va diciendo en cada una de las elecciones qué fue o qué fue lo que se estuvo observando, ¿sí? Y nos da datos que son como muy interesantes, que sí les invito a que lo revisen, porque no solo nos habla de qué pasaba con Morena, sino también con los otros partidos, ¿no? ¿Qué estaba pasando con los otros partidos? O más bien, ¿qué fue pasando con ellos? En el 2019 hubo elecciones para gobernadores, ayuntamientos y diputaciones locales en lo que fue Baja California, Puebla, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas y Durango. En esas elecciones se pretendía identificar si la tendencia de crecimiento se mantenía o si el partido estaba siendo castigado, ¿sí?, y los opositores estaban recuperando electores que habían perdido con anterioridad, ¿sí? Es algo que ustedes pueden encontrar dentro de este libro. Y comienza haciéndose algunas preguntas. La primera es: ¿Morena podría sostener su fuerza electoral en las dos elecciones de gobernador en Baja California y Puebla? Y la siguiente pregunta: ¿la participación de Morena podría desplazar a partidos como el PAN, PRI y el PRD en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales en Quintana Roo, Aguascalientes y Durango? Se parte de un supuesto que nos dice Morena logró posicionarse como uno de los primeros 3 lugares en las elecciones en donde contendió. Y aquí se toma en cuenta datos que me parecen muy relevantes, en donde se contendió en un sistema de partidos donde participaron entre 8 y 10 partidos nacionales y en algunos también locales. Posteriormente, bueno, se hace un análisis por estado en donde se llevaron a cabo las elecciones, comenzando por lo que es Baja California, en donde se realiza un análisis de sus antecedentes y las tendencias que en un primer momento eran al PRI y posterior a ello se fueron hacia el PAN. Destaca que en estas elecciones pues fueron las más bajas para el panismo, las elecciones de 2019 en 30 años, y ahí pues Morena tuvo como una participación ya muy destacada. Sí, Morena en esta contienda participó en coalición, sí, con el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el partido local Transformémonos. El candidato de Morena ahí recibió el 41% de las preferencias, y aquí algo que se destaca es que hubo baja participación a comparación de elecciones anteriores. Los resultados en este estado dieron el triunfo a Morena en coalición, representado por Jaime Bonilla,
y le siguió el PAN, que era pues el partido que había estado a lo largo de 30 años, pero pues que en esta ocasión pues ya quedó en segundo lugar, ¿sí? En la renovación por diputados locales se observa pues cómo el PAN de 12 diputaciones anteriores se quedó solo con 3 y Morena, que solo tenía 3 en estas elecciones, llegó a 13. En Puebla hubo alternancia política, bueno, había alternancia política entre lo que era el PRI y el PAN, y desde el 2018 la elección se mostró muy cerrada entre lo que fue el PAN y Morena. En estas elecciones se tenía ya preferencias en las encuestas por lo que era Morena, y también, bueno, hubo baja participación política a comparación con años anteriores. Aquí se destaca que en Puebla, en estas elecciones, se alcanzó la participación más baja de la historia. Y aquí se formalizó la coalición Morena, PES, Partido Verde Ecologista de México, PT, quien resultó ganador, seguido por la coalición PAN, PRD y MC. Se destaca que si no hubiera habido coaliciones, el ganador, ¿sí?, hubiera sido el PAN, con un porcentaje mínimo de 1.54%. Respecto a los distritos que integran las entidades, la coalición de Morena logró posicionarse en 10 de 15 y en los otros 5 la coalición PAN, PRD y MC. 5 ayuntamientos en los que solo se ganó en 1, y en Puebla fue más notorio lo que fue el voto diferenciado. En Quintana Roo hubo... bueno, más bien, el PRI y el PAN eran los principales contendientes en elecciones anteriores. La coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México en el ámbito de diputados locales fue la de mayor aprobación, ¿sí? Aquí fueron 11 de 15 distritos ganados por la coalición de Morena en esas elecciones. Mientras que en Aguascalientes, sí, la fuerza del PAN pues ha estado presente a lo largo de la historia. Aquí la competencia siempre ha estado estuvo más bien entre el PAN y el PRI, y en algún momento ganó el PRI, después el PAN volvió a retomar y pues ahorita sigue el PAN presente, ¿sí? En las elecciones locales se renovaron 11 ayuntamientos, ganando de manera general el PAN. Y en segundo lugar, ¿sí?, Morena ganando simpatía dentro del estado. Morena solo ganó un ayuntamiento, pero con ello subió su porcentaje de votos en el estado. Tamaulipas, se comienza analizando el contexto sociopolítico, resaltando la problemática de inseguridad, ¿sí?, que hay en este estado. Morena tuvo un crecimiento en lo que fue el ámbito subnacional. Se renovaron 22 distritos locales, ganando el PAN 21 y Morena 1. En el caso de diputaciones, el PAN quedó en primer lugar, seguido de Morena. En Durango, PRI-PAN, elecciones locales en donde se renovaron 39 ayuntamientos. Bueno, el PRI y el PAN eran los que siempre como que también han estado ahí. Elecciones locales en donde se renovaron 39 ayuntamientos. Morena quedó en tercer lugar, posicionándose en 2 ayuntamientos, y también pasó lo mismo, ¿sí?, aumentó el porcentaje de votos. En lo que fueron las elecciones del 2020, donde fueron en los estados de Hidalgo y Coahuila, aquí la captación de votos, primero el PRI y Morena en segundo lugar. Fueron 83 ayuntamientos, 35 se fueron para el PRI, y Morena, PAN, PRD tuvieron 8 ayuntamientos cada uno, y con lo anterior Morena logró un margen de victoria en votos de ayuntamiento. Mejoró su votación en 15 municipios. Morena comenzó a tener presencia en 7 de 31 elecciones, ¿sí?, 31 municipios de 83 en el que Morena tuvo un buen desempeño. Y en Coahuila hubo la renovación del Congreso local con 16 distritos locales de mayoría. Aquí el PRI fue el ganador, obteniendo la victoria en los 16 distritos.
Morena en segundo lugar, en 14 de 16 municipios, y Morena perdió la tendencia favorable de años anteriores, pero desplazó a los demás partidos y se estableció como un fuerte competidor. Entonces, bueno, dándoles como estos puntos como importantes de cada una de estas elecciones que se destacan dentro de lo que es el libro, sí, nos dice que Morena pues fue ganando participación ciudadana, fue ganando también votos, ¿sí? En cada una de las elecciones fue ganando, se fue como posicionando, ¿sí? Porque todo el tiempo se hace un análisis con años anteriores, no solo del 2018, sino del 2016 o anterior a ello, que es lo que nos muestra esta tendencia de cómo ha sido el crecimiento de Morena en cada una de las elecciones que se han ido llevando a cabo. Perdón. Y bueno, ya por último nos habla sobre el rendimiento electoral de Morena, ¿sí? Que y aquí es donde se ve como este crecimiento. En el 2018 nos habla de 9 elecciones de gobernador que fueron ganadas por Morena. En el 2019, donde hubo 2, o sea, 2 de 2 fueron ganadas por Morena. En el 2021 fueron ganadas 11 de 15, entonces pues estamos hablando ya de un crecimiento muy muy alto. Y desde el 2018 la estrategia de Morena fue competir en coaliciones, lo cual ha tenido buenos resultados porque le ha permitido pues que se posicione en más estados, ¿sí? Y como vimos en el análisis de las elecciones que les fui mencionando, pues nos damos cuenta que la coalición en algunos estados es lo que les ha permitido también posicionarse aún más, ¿sí? Gracias. Gracias, maestra Sandra Román. Y bueno, se ha sumado a nuestra mesa la consejera Carol Arellano, que además también es profesora de nuestra universidad, y le agradecemos que esté acompañándonos para darnos sus comentarios. Muchas gracias, maestra Vero. Qué gusto estar aquí en esta tarde con ustedes, sobre todo con el autor de esta obra, con el doctor Juan Pablo, a quien hace algún tiempo visité ahí en La Ciénega. ¿Te acuerdas cuando fuimos ahí del Instituto La Ciénega? Y ahí nos compartía y otras de sus muchas obras literarias que ya ha escrito, y me da mucho gusto el día de hoy estar aquí. Muchas gracias a mis compañeros docentes de la UIM por permitirme el día de hoy ser parte de esta mesa en la que se hace la presentación de esta gran obra, Morena en el Poder, los primeros 3 años, y también saludo con gusto a nuestro invitado de la Universidad de Guanajuato en esta mesa. Leer este libro a mí me pareció de lo más relevante, primero por el tiempo en el que estamos, ¿no? Creo que a lo mejor voy a coincidir con algunos en esta mesa, que estamos ahorita en vísperas de la renovación ya de la Presidencia de la República, y este libro nos hace esta primera evaluación del trienio 2018-2021, que nos va a servir pues justamente para tomar tal vez una decisión. Hay muchos aspectos muy relevantes que se tienen que tomar en cuenta, así que en primer lugar pues sí les invito a leer este libro, porque para tomar las decisiones ahora que estamos en proceso electoral, para la elección como método de evaluación, creo que es muy bueno. Pero además de esto, a los que estudiamos o somos politólogos, pues nos permite conocer desde las entrañas lo que es este partido que vino a cambiar la historia en nuestro país. Aquí el autor, el doctor Juan Pablo, justamente nos hace toda esta, pues nos lo explica de una manera muy sencilla, muy práctica, muy amigable. Incluso, por ejemplo, hay algunos aspectos que yo aquí quiero resaltar, que en algunas de las materias, sobre todo en la materia de elecciones, partidos y pueblos originarios, yo estoy pensando que nos va a ser muy útil, porque ahí justamente estamos estudiando el sistema político mexicano desde las elecciones de Carlos Salinas a la fecha. Entonces, pues todo esto nos va a servir en algún momento cuando lleguemos ya al 18, bueno, pero desde antes, ¿no? Desde que
empezó a fundarse el partido desde el 2014. ¿Qué nos dice este libro? Primero, nos hace pensar en que hay partidos que ya están consolidados, a los que el autor habla de una institucionalización. Y el autor nos dice, un partido que está institucionalizado no necesariamente significa que triunfe en las elecciones, porque hay partidos con una estructura muy sólida, con cuadros políticos, con escuela política, pero esto, Morena, o el partido que analiza en este libro, nos reflejó esto, que no necesariamente un partido con estructura de años, como podría ser el PRI, el PAN, el PRD, refleja un triunfo en las elecciones. Nos da una vista de AMLO del presidente ahora de la República, pero en aquel momento pues como candidato desde dos puntos de vista. Andrés Manuel López Obrador como candidato y después Andrés Manuel López Obrador como presidente. Si ustedes quieren conocer estas dos posturas de él, pues este libro se los recomiendo. En la primera parte del libro es donde habla justamente de esta parte, cómo era él de candidato y cómo ha sido él como presidente en sus primeros 3 años. Una materia bien importante en la ciencia política es la comunicación política justamente. Y el autor en esta obra nos dice eso, hace un estudio tan completo de la comunicación política que ha implementado el presidente de la República a través de las famosas mañaneras. Yo creo que todos aquí identificamos perfectamente Presidencia de la República con las mañaneras. No podríamos pensar en que existiera el gobierno actual sin que hubiese esas mañaneras, desde que pensamos de cómo se levanta tan temprano, cómo los medios de comunicación están ahí, cómo todos los días hay agenda política. Y aquí, pues a mí me saltan algunas preguntas, por ejemplo, ya de leer el libro, ¿es una campaña permanente esto? Eso él lo contesta aquí en el libro, ustedes léanlo para que vean lo que contesta el autor. ¿Es una estrategia transeccional? ¿O no es? ¿Qué es transeccional? Que va más allá del sexenio. Esta estrategia va a posicionar al partido más allá del sexenio. Y él define esta estrategia ya una vez unido al partido político como un partido activista, un partido que está constantemente activo, constantemente involucrándose con la sociedad. También retrata en el libro la relación del presidente, de la figura del presidente de la República con el partido del cual emanó. Y aquí él nos habla de dos tipos de juegos, porque dice el presidente juega desde dos puntos de vista, desde un punto de vista representativo como presidente de la República, pero también un juego, o más bien representativo del partido, y un juego administrativo ya como presidente, representativo de un partido y representativo del gobierno en el poder. Pero también nos habla de una relación con los otros partidos políticos, con los otros partidos que ya en algún momento estuvieron en el poder, como fue en los últimos 18 años el PRI y el PAN principalmente. ¿Cómo ha sido esta relación del presidente con estos otros partidos que habían estado en el poder? Cuando se nombró el presidente del actual gobierno, pues mucho se cuestionó, mucho se empezó a ver, hubo algunos perfiles incluso que estuvieron muy cuestionados. Aquí perfectamente él nos hace esa relación de cómo está integrado el gabinete presidencial. Nos hace la reflexión de que es un gabinete paritario, donde hay igual número de mujeres que de hombres, y nos da las variables de edad, de formación profesional, experiencia, cómo accedieron al gabinete, si fueron militantes del partido antes o no, pero también no solamente del gabinete presidencial, que son las secretarias, sino también de un gabinete ampliado, donde nos dice que, fíjense, ese es un dato súper interesante, en el gabinete ampliado 9 de los 12 son personas que nunca antes habían estado en esos cargos. Esto habla de una rotación, como lo llama el autor, de una rotación en los cargos ahora de la administración. Y bueno, él aquí nos habla igual de experiencia política, experiencia gubernamental, experiencia profesional. Y por ahí él retrata que tenemos una titular de gabinete, una persona titular de gabinete ampliado que solamente tiene la secundaria. Nosotros como profesionistas siempre estamos tratando de prepararnos, que la licenciatura, que la maestría, que la especialidad, que el doctorado, que bueno, o sea, creemos que el currículum nos va a dar herramientas para estar en la función pública o en algún cargo. Y aquí en el libro, pues el autor nos retrata, yo creo que todos conocemos a esa persona, pero
Bueno, lean el libro para que vean quién del gabinete ampliado tiene hasta la secundaria, porque esto viene perfectamente aquí en el libro. Si quieren conocer más de la trayectoria política de nuestro actual presidente, este libro se las va a dar. Como él, el autor nos dice que él lo que le apoyó fue su carisma, el arrastre de masas. Ha sido todo un tema de estudio cómo el partido político arrastró masas. El autor lo denomina como el primer presidente de la República emanado de un sector de izquierda, que eso también ustedes lo pueden estudiar aquí. Y también se hace un estudio de cómo él, cómo esta figura presidencial a lo largo de estos 3 primeros años, y que creo que todavía continúa hasta la fecha, ha generado este ambiente de polarización con algunas instituciones como el INE, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, las diferentes iniciativas que ha presentado justamente para rediseñar estas instituciones, pues nos habla de cómo él se las visualiza, ¿no? Y la relación que tiene con ellos. La llegada de este partido de Morena al poder presidencial dejó claro la estrategia exitosa de él de enfocarse a algunas cuestiones, como lo señala el autor, a una rentabilidad electoral y a un pragmatismo político. Son palabras complejas, palabras no tan ciudadanas, pero que nosotros como estudiantes de ciencias políticas, o ustedes como estudiantes, nosotros como profesores, pues debe estar en nuestro vocabulario. Porque para ser politólogos hay que comportarnos como politólogos y hay que hablar como politólogos. Así que también este libro pues nos empieza a dar algunas palabras para nuestro diccionario diario. Y por último, nos habla el autor de algo que es bien importante y que solamente a través del estudio y de, como les digo, sentarse a estudiar un partido político lo advertimos. Y es de cómo esta figura del presidente y sobre todo el partido político se dio cuenta que no podía tener un gobierno dividido, que necesitaba estar en el ejecutivo, pero también necesitaba apoyo de su legislativo. Y si se fijan, eso es muy evidente con las reformas que ha habido y que se sabe públicamente que tiene mayoría en las cámaras. Y eso ha permitido que las reformas y muchas de las cosas que presenta pues salgan en los votos de mayoría. Ya la calificada y si no, donde se ocupan las 2/3 partes, ahí es donde sí ha tenido que consensar. Pero escuchaba a la maestra Sandra, la coalición Juntos Haremos Historia, que sí ha sido una de las grandes estrategias que se han utilizado. El discurso de la esperanza de la autonomía, creo que todos aquí sabemos a qué sectores se ha dirigido principalmente este gobierno, pero aquí también el autor nos habla de qué sectores han sido atendidos durante este gobierno, nos habla de la alternancia en el poder durante los 18 años y cómo este partido representó ese éxito a pues muchos años del poder de otro tipo de partidos. Un cambio, hablando del actual presidente emanado de este partido político, el autor nos muestra cómo hubo un cambio en su carisma. De ser, en aquel momento recordaremos el tema del fraude, que él hablaba del fraude y que estuvo ahí en el Zócalo permanentemente. El autor habla en ese momento de un carácter carismático dominante y cómo ya posteriormente habló de un carisma pragmático integrado. Cierro diciendo que es importante esta obra para nosotros conocer a un partido político como marca. El autor habla ya no solamente de un partido como institución política, sino como una marca que ha llegado a unir a la militancia con los candidatos, a que realmente se sientan identificados según como lo muestra aquí el autor. Así que yo les invito, veo que ya está el código QR, descárguenlo. Yo así lo leí, así lo repasamos de manera digital, está muy práctico. Ahorita le agradezco mucho al doctor Juan Pablo que ya no lo vaya a llegar de manera física. Muchas gracias. Finalmente cedemos la palabra al autor, al doctor Juan Pablo Navarrete, para que nos dé unos comentarios sobre la presentación de este libro y posteriormente abriremos un periodo para algunas preguntas y concluimos. Gracias. Voy a ser breve, muy breve.
Primero que nada, gracias, Vero, por la invitación, gracias a todos por sus finos comentarios. Sí se nota cuando alguien lee y comenta el libro, ¿no? Lastimosamente me ha tocado luego estar donde comentan el libro y no lo leen, pues uno se da cuenta cuando dice. Entonces, muy agradecido por ello. Lo que digo siempre, y va a ser breve, yo no milito en Morena, no milito en ningún partido. Mi análisis es un trabajo estrictamente académico. De 2004 hasta el 2012 estudié al PRD, porque era el partido de izquierda más relevante, entonces mi objeto de análisis era el PRD. Tengo 2 libros publicados por los UCEMIC sobre el PRD. Si alguien los quiere consultar, busque UCEMIC en Google, se van a la página y ahí pueden descargar esos libros. Pero pues después el PRD vino a la baja, ¿no? Entonces dije, caray, me estoy quedando sin objeto de estudio. Y cuando nadie estudiaba Morena, desde el 2012, como Movimiento Regeneración Nacional, pues yo lo empecé a tocar como objeto de estudio. Entonces este libro, digamos que es la trilogía, ¿no? Hay otros 2 libros previos, hay uno que habla Morena 2012-2018, publicado por el GIEM también en 2019. En 2020 sale el segundo, que es un análisis solamente de la elección del 2018, Morena el arribo al poder, y este es como el que cierra la trilogía. No es que sea el último, de hecho ya estoy trabajando en la continuación del 21 al 24, pero pues necesito que pase la elección. Entonces yo lo que les quisiera decir es que es un trabajo que ustedes pueden mirar con ojos académicos, con rigor analítico, con rigor teórico, porque es respetable, como decía O'Neill hace rato, es respetable que un académico sea morenista o simpatice con la oposición o no. Pues lo que sí yo creo que no es muy pertinente para los académicos es hacer un análisis demasiado sesgado, sin categorías. Entonces, aquí son categorías, datos duros. Uno puede diferir en la apreciación. Y lo que ustedes sí van a encontrar, ya para ir cerrando y esperar que haya preguntas, es una gran cantidad de cuadros. Yo tengo la obsesión con la comparación como herramienta de la ciencia política y me gusta comparar resultados a través del tiempo, elecciones, diversas elecciones. Entonces termino con esto, porque es de utilidad el libro, no solo porque les va a ayudar a comprender la coyuntura en la que estamos, 2024, sino que si ustedes agarraran ese modelito con el cual está construido cada capítulo tiene su cuerpo teórico, tiene su contexto histórico, su contexto político, los perfiles, la campaña y los resultados. Es un modelito que a mí me funciona. No les estoy diciendo que sea el mejor, pero sí es un modelo que pudieran replicar para otra elección, para otro tema, etc. Entonces creo que en términos de utilidad, final de cuentas, Roberto Hernández Sampieri dice que un libro o un texto es relevante cuando tiene utilidad metodológica, es decir, yo puedo seguir la ruta que el autor hizo para tratar de llegar a un resultado más o menos similar en términos de analizar datos, ¿no? Entonces yo los animo a eso. Está el código QR ahí, tenemos aquí unos ejemplares que vamos a regalar para los que estén más activos, es lo único que puedo decir, pero si no está aquí, si no alcanza lo pueden descargar, o si hay más demanda a lo mejor después podemos mandar algunos por paquetería con la doctora Verónica. Pero es un texto que les puede ayudar a comprender lo que está pasando, ¿no? Es decir, uno no se inventa ahí. Morena puede ganar la presidencia de la República, ¿no? O sea, los datos dicen eso, las encuestas dicen eso, las preferencias electorales dicen eso, ¿no? Entonces espero que sea interesante para todos ustedes y muchas gracias. Muy bien, muchachos. Bueno, tenemos un espacio para hacer preguntas, para hacer comentarios y pues invitamos a que ustedes participen. Bueno, quien participe se puede llevar un libro. A
ver, doctor, y después la compañera. Ok, y después Yo nada más felicitarte, Estimado. La verdad es que pues, tú eres la persona que más ha escrito de Morena. Yo creo que ya con este es el tercero, ¿no? Yo realmente creo que tienes una agenda que lo has ido demostrando, en donde más, digo, hay otros textos sobre Morena que son más históricos, ¿no? Que son también fuente invaluable, pues, digamos, de información para poder hacer análisis más politológicos, pero son más periodísticos. Y es que realmente, pues yo creo que tú eres el que más ha aplicado conceptos, categorías de la ciencia política, de los estudios electorales, precisamente para medir el éxito electoral, el desempeño, y ha sido más allá, incluso las cuestiones de reclutamiento político también, ¿no? En el caso de los gabinetes, el tema de los liderazgos, y has enfatizado esto, ¿no? Que te encuentran mucho estas como alguien se le ocurrió una vez, yo que sí, en el mismo congreso, es que es un partido movimiento, es más suculento que un partido, no está institucionalizado, puede desaparecer, y lo hemos dicho, lo hemos comentado, tú lo has dicho ya, lo has escrito también, no necesariamente un partido institucionalizado, rígido, inflexible, ¿no? Como lo que eran los partidos tradicionales, ¿no? Con una ortodoxia neoliberal y, digamos, en sus mecanismos de reclutamiento político, selección de candidatos, se volvieron tan rígidos que en algún momento se volvieron poco exitosos electoralmente, o sea, incapaces de responder a un contexto electoral que cambia, que cambió el contexto, la estructura y el comportamiento del electorado cambiaron en una década, en la década pasada, de la mitad. La primera mitad era una y la segunda mitad era otro electorado. Entonces realmente el único partido que supo aprovechar esa ventana de oportunidad fue Morena, precisamente porque es un partido muy flexible, que tiene, digamos, se ha institucionalizado, pero de una manera que le permite responder a un mercado electoral muy cambiante, muy dinámico y cada vez más demandante, ¿no? En el cual incluso los partidos a los cuales desplazan pues no fueron exitosos, a pesar de esas rutinizaciones, ese alto grado de institucionalización, no les permitió ser tan competitivos. Entonces, yo te felicito, la verdad, y esperemos que siga, que venga el segundo o el cuarto libro. Hacía falta un libro sobre Morena, y pues, ya llevas 3 que sí son. Gracias. Compañera, si estás desde ahí. Yo también quiero felicitarlo. Creo que en este libro, para los que estamos estudiando ciencias políticas, pues es muy enriquecedor. Aparte de que sabemos la realidad, lo que se está viviendo, y como lo dijo aquí el doctor, no es un partido, es un movimiento, y la verdad participa mucha sociedad. Sabemos lo positivo, sabemos lo negativo, cada quien tenemos una ideología y una postura. Y este libro creo que tiene un gran enriquecimiento para todos los que estamos estudiando ciencias políticas, y muchas dudas de las que tenemos, pues nos traslada. Ahí vienen las respuestas. O se van a complicar más. Gracias. Sí, ahí se ganó. Ok, Quedan 2 todavía. A ver, yo, una pregunta, y a riesgo de sonar reiterativo o ventilar mis fijaciones académicas, me gustaría preguntar algo más sobre el aspecto simbólico, que es lo siguiente. David Kertzer, el antropólogo, escribió muchísimo sobre el aspecto simbólico, ¿no? Decía que si nos ponemos a analizar, realmente mucho del ejercicio político se expresa en medios simbólicos, ¿no? O sea, él dice que la mayor parte de la política se expresa en términos simbólicos. Nos queda claro, a mí me queda claro leyendo todo el trabajo que plasma aquí, trabajo de investigación, que ha sido uno de los grandes éxitos de López Obrador, sin lugar a dudas. Ya mencionaba ese ejemplo muy breve de un autor que retoma, que habla pues, de lo del avión, los pinos, etc. Pero siempre está jugando con los signos. Recordemos la toma de protesta versión 2 en el Zócalo con el
bastón de mando, todo. O sea, esto es un despliegue que nos recuerda también a Balandier en este asunto del espectáculo de la política, ¿no? Lo teatral de la política, no es que sea ficticio, es que es poner en escena lo performativo del poder. Entonces mi pregunta es la siguiente. Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena ahora. Y usted, que es especialista, ya lo dijo el doctor O'Neill, en analizar a Morena, y que seguramente ya está analizando a Claudia, a su discurso, etc. ¿Cómo manejará Claudia el aspecto simbólico que López Obrador maneja tan bien, siendo que una de las críticas fundamentales que se le hace a Claudia es que principalmente no tiene carisma, ¿no? O que carece del aspecto carismático? Digo, eso se dice, es lo que me gustaría escuchar qué opina usted, ¿no? a ese respecto. Entonces, saber cuál es su reflexión al respecto. Y nada más, muchas gracias. Allá había otra. Desde aquí le voy a hacer una pregunta nada más. ¿Cómo considera el autor en este libro? Me parece muy importante, pero creo ¿cómo lo clasifica? Como actores políticos reciclados aquí. Primera. Y la segunda, ¿por qué ojalá que dentro del libro esté contemplado el hecho de las pocas iniciativas de López Obrador en los primeros 3 años? Y que posteriormente ya al final ahorita está metiendo un paquete de iniciativas mucho más amplio. ¿Será para reforzar la participación de Claudia Sheinbaum? ¿O cuál sería para usted el motivo de una y otra cosa? Gracias. Ok. Bueno, pues gracias. No, preguntas bien interesantes, ¿no? No tengo todas las respuestas, pero sí, el aspecto simbólico de la 4T de entrada, ¿no? Decir, a ver, es una cuarta transformación equiparable a la independencia, la Revolución Mexicana. Obviamente no, o sea, no es un cambio de régimen, pero es una narrativa. Es decir, es la narrativa, construir un discurso, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, recordar a toda la oposición, a toda, o sea, no importa si son más de derecha o más del centro, a todos los que no están con él son los conservadores, ¿no? Entonces, los conservadores, todos los que se oponen a nuestro movimiento, los pobres, ¿no? Los ricos, los que no pagan impuestos, etc. Entonces, es un recurso simbólico que a final de cuentas creo que sí ha pegado en el ciudadano común, porque va acompañado de no solamente de la narrativa, ¿no? Porque el gobierno federal pudiera decir, sí, somos un gobierno cercano a la gente, pero no hay pensiones, no hay transferencias, no hay becas, no hay estos apoyos en los diferentes niveles. Entonces, como que hay congruencia en decir primero los pobres. Eso se vio, por ejemplo, en la campaña de vacunación en el COVID en 2020. Primero fueron los adultos mayores, ¿no? O sea, entonces, creo que sí hay una congruencia en ese sentido. Que eso termine con la pobreza de manera definitiva, pues eso nos llevaría a evaluar otro tipo de cosas. Ahora, no se preguntó directamente, pero tiene que ver con ello. No sé en cuántos congresos nos encontramos con O'Neill y con otros y me preguntaban lo mismo. No, es que ¿qué va a pasar con Morena ahora que Obrador? Pues Morena va a seguir. O sea, porque no es lo mismo ganar la presidencia sola, 2018, a la herencia que va a quedar, si gana Claudia, con 21 gobernadores de su partido. O sea, ya hay una maquinaria, ya hay un aparato gubernamental que va a acompañar a la candidata que desde luego no tiene carisma, pero en mis libros anteriores yo digo, a ver, hay que diferenciar entre un liderazgo carismático y un liderazgo administrativo ejecutivo. Claudia entraría en mi segunda categoría, es una categoría que yo construí, liderazgo administrativo ejecutivo. Es alguien que tiene en sus manos la movilización del aparato sin carisma. Entonces, por ejemplo, sería muy diferente que Claudia ganara la presidencia y que el partido no tuviera gobernadores en turno, no tuviera mayoría. Entonces, hay un cuerpo de liderazgos administrativos que incluso van a dejar de ser gobernadores y que en algún momento se van a tener que acomodar en el partido como organización. Entonces, creo que ahí, en ese sentido, lo que podemos esperar es qué tanto
qué tan eficaz va a ser Claudia como un liderazgo administrativo ejecutivo en administrar la victoria, en administrar ese aparato que se tiene ahora, ¿no? Ahora eso no lo sabemos todavía. Sobre lo siguiente, sobre lo de los actores políticos reciclados, sobre esta parte del reclutamiento político, obviamente pues es un político reciclado, pues eso lo dice el periodista, ¿no? Lo que yo utilizo son unas categorías, no son propias, yo las retomé de un trabajo de un doctor de la UAM que me dio clases, el doctor Armando Rendón Corona, y él utiliza sobre todo 3 categorías: renovación, que es cuando un político entra a la escena política, nunca ha desempeñado un cargo de esa importancia; y rotación, que es un personaje que ya tiene experiencia política, ya tiene experiencia en algún cargo, ya ha sido funcionario, y ya eso Armando Rendón Corona lo denomina rotación. Entonces es un partido nuevo que tiene miembros que han rotado mucho, no solo en la administración pública, sino que también tienen experiencia aprobada en otros partidos. Es por eso que yo decía, yo no le veo ningún problema a que Morena tenga esa circulación de funcionarios, ¿no? Ojo, claro que eso genera un efecto. ¿Cuál es el efecto? Entre más rotación tenga, entre más miembros externos experimentados tú recibas, menos posibilidades tienen los cuadros propios que se van formando en el partido. Es decir, claro, si tú recibes muchos con mucha experiencia y con una base social que le va a ayudar a ganar una elección, pues desde luego los que han formado el partido, los nuevos cuadros, los cuadros a lo mejor incluso mejor preparados académicamente, pero que tienen escasa trayectoria, pues tienen menores posibilidades, pero pues esos son los efectos que generan. Si el objetivo es electoral, si el objetivo es ganar una elección, tú vas a poner al candidato que tenga mayor conexión o que tenga mayor arrastre en ese espacio. Y si lo tiene un político que proviene del PRD o que proviene del PRI o que viene de otro, fíjense, hay tanto pragmatismo que la diputada local en 2005 que pugnaba porque se metiera a la cárcel a Obrador con el desafuero, Gabriela Cuevas, ahora es parte del equipo de los voceros de Claudia Sheinbaum. Ese es el máximo pragmatismo, ¿no? De hecho, Claudia Cuevas llegó a ser diputada federal en 2018 por Morena también. Es decir, caben todos, ¿no? Coloquialmente se dice en los medios, hay una purificación, han sido purificados, ya se purificaron, ¿no? Los priistas. Pero académicamente sería el concepto de rotación para esos políticos, ¿no? Y ¿por qué no más iniciativas? Lo decía el doctor Álvaro hace rato y también Oniel. Yo creo que por una cuestión de cálculo. Es decir, si tú intentas modificar la Constitución de manera tal en estos primeros 3 años, claro que entonces se le podía acusar al López Obrador que quería modificar todo el sistema, todo el status quo, ¿no? ¿De qué se acusaba Obrador cuando Obrador ganó? Es que va a cambiar la Constitución para reelegirse. Pues ya el señor ya se va y pues nunca hubo un intento en estos 5 años y medio, por lo menos de ese tema, ¿no? Inclusive Claudia dice, vamos en contra de la reelección, ¿no? Municipal y de diputados. Es decir, yo creo que es por una cuestión de cálculo. Esa es mi apreciación. Podemos coincidir o no podría coincidir con los demás colegas, pero creo que fue una cuestión de cálculo, ¿no? Aún sabiendo que se podía tener la fuerza, pero cambios de ese calado constitucional en los primeros 3 años hubiera traído más vulnerabilidad, ¿no? Más choque, más polarización. De por sí la tenemos, pero esa sería mi respuesta. Gracias. Bueno, ¿hay algún comentario? Ok. Nada más para hacer un comentario. Yo pienso que estas personas que le llaman reciclados, en parte han beneficiado a Morena, pero muchos no. Y hablemos del caso que está ocurriendo ahorita con las comunidades indígenas, de algunos presidentes que no entienden las
en ocasiones no es el partido el que los jala, son ellos, los chapulines, que brincan de un lugar a otro solamente por aprovechar esos espacios. Y no necesariamente son buenos políticos, buenos administradores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ahí se está viendo la actuación de ellos que han hecho imposible estos derechos, imponiendo las controversias constitucionales con tal de no reconocer los derechos de las comunidades indígenas. Lo otro, pienso yo que en ese sentido también una de las obligaciones que va desafortunadamente tarde, pero esperemos que se dé, es que dentro de esas iniciativas que está mandando el presidente, una de ellas va encaminada precisamente a ese reconocimiento de las comunidades indígenas. Creo que se ha dicho mucho y en discurso y en los hechos muchas veces es lo contrario, pero parte de ese proceso es el reconocimiento de esas comunidades indígenas que hoy en día está en la mesa de análisis y dentro de las iniciativas, y que esperemos que se dé, porque hay que reconocer que los pueblos originarios son una base fundamental de esta república. Gracias. ¿No? ¿No? Una duda. En el caso de, dicen que Xóchitl Gálvez tiene ciertas actitudes que tienden más a lo carismático, aunque no lo ha logrado del todo, es una persona que se acerca un poquito más a la gente en comparación con Claudia Sheinbaum. Trata de ser un poquito más cercana. Ahí la cuestión por la que ella no arrancaría sería como que por el partido por el que está dirigiéndose. Si quitamos los partidos, el carisma de ella alcanza como para que sea competencia para Claudia o no. Ok, contesto rápido. No, lo de Xóchitl no es carisma. O sea, nos tenemos que ir a lo que dice Weber, a lo que dice la literatura sobre el carisma. El carisma es aquello que evoca esperanza, moviliza, y hay una cuestión básica del carisma, tiene que la movilización social. No, lo que tratan de vendernos la idea de Xóchitl es una candidata que podría desarrollar popularidad, que es distinto a carisma. O sea, el único personaje al día de hoy, 2024, que tiene cualidades carismáticas es Obrador. Y después de ahí no vemos quién pueda, o a lo mejor alguien lo desarrolla, pero en el caso de Sheinbaum como candidata no tiene carisma, no sonríe mucho, y Xóchitl Gálvez pues le están intentando crear que es una candidata popular, pero no es carisma. Si lo vemos en términos teóricos, no está ni cerca, ¿no? Ni Xóchitl ni Sheinbaum, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver cómo es que se está construyendo la imagen, el producto de ella como candidata, pero pues hasta ahorita van como muy mal, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Agradecemos su asistencia, su resistencia a permanecer. Los invitamos el día de mañana. Invitamos a los alumnos que nos siguieron en la transmisión en redes que vuelvan a sumarse. A quienes están aquí, a los compañeros, que sumen a sus colegas que no están, que ya se fueron, que los obliguen a permanecer como ustedes. Sí hago este llamado porque de verdad luego es muy decepcionante. Les vamos a pasar lista, pero de todos modos, ¿no? Ahorita la invitación es cordial. Y bueno, agradezco muchísimo, ante las cámaras es muy cordial, agradezco mucho la presencia de todos, y bueno, mañana continuamos. Gracias.